Hoy vivimos en un mundo sumamente contaminado, en un mundo que va contra nuestros valores, en un mundo que va contra todos los principios que el cristianismo nos enseña. Por eso no podemos caer en la trampa de que sea la internet, de que sean las redes sociales, de que sea la inteligencia artificial la que eduque a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cómo yo discernir si mandar mis hijos a la escuela o no? Bueno, uno tiene que preguntarse, ¿la escuela va a continuar y perfeccionar lo que yo hice en casa o lo va a deshacer? ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar? Tener claro dónde quiere dejar a sus hijos, quién quiera que ellos sean. Cómo me encanta este diálogo, Pablo, porque nos has hecho reflexionar. O sea, si nosotros vivimos en una verdadera comunidad cristiana, varios elementos rescato. Uno, tenga cuidado de dónde van sus hijos. Desarrolla discernimiento para protegerlos. Es mejor que los amigos vengan a la casa y no que nuestros hijos vayan a casas donde pueden correr algún peligro. Número 2, que me parece fundamental, reúnase con otros padres para dialogar sobre esta lucha contra cultura que vivimos y pregúntense qué podemos hacer juntos. Pablo nos ha dado varios ejemplos. Podemos llegar hasta constituir una escuela donde demos educación, donde formemos a nuestros Daniel, a nuestras Esther, a los que estarán preparados para gobernar mañana, dirigir, porque tienen valores, principios, porque el cristianismo lo están viviendo en medio de la comunidad. Y establezcamos una unión de varias familias donde nos podamos ayudar, porque hoy vivimos en un mundo sumamente contaminado, en un mundo que va contra nuestros valores, en un mundo que va contra todos los principios que el cristianismo nos enseña. Por eso no podemos caer en la trampa de que sea la internet, de que sean las redes sociales, de que sea la inteligencia artificial la que eduque a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo nosotros, y para lograrlo es fundamental que usted se una con otras familias, estudien del tema, dialoguen sobre el tema, qué podemos hacer, organicémonos de tal manera que nos ayudemos, oremos los unos por los otros, actuemos y sobre todo volvamos a formar a nuestros hijos en el campo educativo para que brillen donde quiera que estén. Esto me lleva a la siguiente pregunta, Pablo. A mí que me toca visitar casi cada fin de semana una iglesia, un pastor puede estarnos escuchando y puede decir, ¿qué hago yo? ¿Cómo organizo mi iglesia? Porque tenemos comunidad de iglesia de reuniones los domingos, un grupo de estudio bíblico de vez en cuando, pero nos hemos quedado ahí. ¿Cómo yo puedo involucrar la iglesia para que sea un faro de luz en medio de la ciudad, en medio del país donde yo estoy? Pueden haber 100 o pueden haber 1000 o pueden haber 5000. Hoy tenemos iglesias de 10,000, 20,000. ¿Cómo yo puedo influenciar mi país como iglesia? Bueno, yo creo que hay un elemento fundamental en la historia del cristianismo que nosotros tenemos que volver a recuperar. Yo decía que una de las cuestiones que hizo la modernidad es desplazar al cristianismo de la vida pública, ¿no? Desplazar la influencia del cristianismo, la influencia del político cristiano. Incluso en algunos casos prohibir que el cristiano pueda ser político. Eso ha ocurrido en muchos lugares. Entonces lo que tenemos que nosotros recordar es que al cristianismo le quitaron la educación. La educación en cuanto tal pertenece al cristianismo, es una idea del cristianismo. En la antigüedad, cuando nosotros vamos al Imperio Romano o al caso de los griegos, la educación estaba reservada a personas de mucho alcance económico, porque eso significaba que había que contratar a un filósofo, a un pensador para que eduque a los hijos. Por ejemplo, Aristóteles fue el tutor de Alejandro Magno, del emperador Alejandro Magno. Él fue el tutor. La academia en Grecia estaba reservada para una serie de personas que tenían la libertad económica, por así decirlo, de dedicarse a la formación. Vivíamos en una sociedad donde las necesidades de subsistencia eran tan grandes que todos tenían que trabajar.
Ujú. especialmente la gente de clase Claro. baja, trabajadora, todos los niños, todo el mundo tenía que trabajar. El cristianismo, cuando irrumpe en la sociedad y comienza a realizar cambios sociales, que ahí vino el impacto del cristianismo, se da verdaderamente cuando comienzan a haber cambios sociales, cambios políticos, principalmente cuando se permite ser cristiano, Ujú. ¿no? En el Edicto de Milán. Ese fue el primer gran triunfo político del cristianismo, el Edicto de Milán. Es legal ser cristiano, es legal profesar la fe en Cristo. Y una vez que el emperador Wow. Constantino, por el Edicto de Milán, legaliza el cristianismo, porque recordemos que el primero en la historia de la humanidad que pide libertad religiosa fue Tertuliano, en una carta que le manda en ese momento al emperador, donde él dice: nosotros lo único que pedimos como cristianos es la libertad religiosa. Primera vez en la historia que surge la palabra libertad Wow. religiosa. El cristianismo, una vez que logra la libertad religiosa, no se queda ahí. El cristianismo se da cuenta, el cristiano se da cuenta de que yo estoy llamado como cristiano a vivir como cristiano, pero para vivir como cristiano tengo que cambiar ciertas estructuras sociales que son anticristianas. Ujú. Y es ahí cuando se da todo un cambio político y legal que da paso a lo largo del tiempo, y especialmente por la conversión de los reyes y los señores que después se convierten en señores feudales, en estructuras políticas cristianas, en sociedades cristianas. Es lo que da paso a la sociedad cristiana. Ujú. Y la sociedad cristiana se da más o menos desde la caída del Imperio Romano, que hay toda una especie de reconstrucción cultural del cristianismo de Europa gracias a los monjes benedictinos, a lo que es la cristiandad propiamente dicha, que llega más o menos hasta al 1550, 1600, donde comienza todo el proceso de secularización y de ateísmo, Ujú. de descomposición de la sociedad cristiana. Entonces, los cristianos se dieron cuenta que para poder realmente vivir como cristianos, tenían que formar toda una serie de estructuras. Una de ellas, el amar a los otros como a uno mismo. Y ahí surgen los hospitales. Ese mandato de educar al ignorante, las obras de caridad del cristiano, ¿no? Las obras de caridad materiales, con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, surgen los orfanatos, y las obras de caridad espirituales, el educar al ignorante, al que no sabe, y ahí comienzan a surgir las escuelas, todo el sistema escolar. Pero las escuelas, ¿dónde surgen en la cristiandad? No surgen como una institución separada de la iglesia, eran parte de la iglesia. Ujú. ¿Por qué? Porque el líder de la iglesia, el pastor, el obispo se da cuenta de que tiene que, si quiere llevar a esta gente suya, su grey, su rebaño, a la perfección, esa perfección se tiene que dar en todo ámbito, en el ámbito práctico, en el ámbito técnico, en el ámbito cultural, intelectual. Y es ahí cuando surgen los gremios de arquitectos, de constructores, de albañiles, todo alrededor de las iglesias, de las catedrales, grandes catedrales que se construyeron en Europa. De hecho, todas estas profesiones, la medicina, los hospitales, Ujú. todas las ciencias médicas surgen con el cristianismo, porque la iglesia, ¿qué hace la iglesia? Comienza a subvencionar a personas para que se puedan dedicar a eso y perfeccionarse en esos ámbitos que tienen un impacto social enorme. La medicina. Por eso la primera facultad de medicina se da en una ciudad cristiana, en Salerno. Las primeras universidades son todas universidades cristianas, todas las universidades son cristianas. Es un invento del cristianismo. El cristianismo construyó la civilización occidental, y todo lo que nosotros estamos disfrutando ahora es gracias no al secularismo, no al ateísmo, no al liberalismo secular, es gracias al cristianismo. Todos los beneficios. Wow. Incluso el hecho Ujú. que podamos estar hablando ahora con tecnología es gracias a todos esos estudios que se fueron acumulando, gracias al cristianismo que dijo es importante, el conocimiento es importante, la técnica es importante, el perfeccionamiento de las artes, de la escritura, y es ahí cuando la iglesia comienza con las escuelas, con las profesiones y con las universidades. Hmm. Las universidades. Entonces, hoy en día, si un pastor, si un líder de una iglesia quiere realmente tener un impacto social en su comunidad y lograr llevar al máximo ese llamado de perfección, a mí, en mi opinión personal, sí o sí, no tiene opción, sí o sí tiene que crear una escuela. No hay otra Wow. manera. ¿Por qué? Porque el gran problema de las iglesias en todo el mundo, y más en sociedades como estas, como Estados Unidos, pero también pasa en otros países,
no basta con tener a la gente el domingo, con tener los niños en la escuela de la Biblia o de catecismo el fin de semana por 1 o 2 horas, cuando después tienes al Estado lavándole la cabeza 40 horas. No puedes, es imposible. Es imposible. Entonces, ¿cómo solucionar ese problema? La única manera de solucionarlo es quitarle los hijos a las garras del Estado secular, de las ideologías reinantes en las escuelas, porque es un problema muy grande la educación actual. Y también es un problema muy grande para las maestras y maestros y educadores cristianos, porque los educadores cristianos, y a mí me escriben muchísimos de ellos, y yo la verdad que tengo mucha compasión por ellos porque son cristianos, pero están en un sistema profundamente anticristiano muchas veces, que tienen que enseñar cosas que van contra su fe. Bueno, toda esa gente necesita un empleo cristiano, no trabajar en el sistema público. ¿Y cómo podemos solucionar eso? Bueno, lo podemos solucionar, yo creo, planteándonos seriamente de qué manera podemos crear una sociedad cristiana. Y apuntando a escuelas, apuntando a tener eventualmente, si muchas iglesias forman sus escuelas, sería muy fácil luego que todas esas iglesias se unan para formar sus propias universidades. Wow. ¿No? Hay un pensador cristiano que es de la India, él tiene un nombre muy difícil, yo siempre me lo olvido, que vive en California. Y él tiene un proyecto con iglesias cristianas en Estados Unidos. Tiene un proyecto de que todas las iglesias tengan su escuela y que luego todas esas escuelas se unan para formar universidades cristianas. Wow. Porque es un problema muy serio hoy en día. Claro. Los jóvenes hoy, ¿dónde pierden la fe? ¿La pierden en la escuela o la pierden en la universidad? ¿Y por qué es eso? Bueno, la primera razón por la cual pierden la fe es porque no vienen bien formados de las iglesias. Y no lo digo como una crítica a las iglesias de que estén formando mal, no están formando lo suficiente, esa es la realidad. ¿Y por qué no están formando lo suficiente? ¿Porque están haciendo mal lo que hacen? No, en realidad es porque no se dan cuenta de que no basta con 1 o 2 horas a la semana. Claro. Tú a un niño para formarlo lo tienes que tener 40 horas a la semana y después la casa. En realidad todo comienza por la casa. ¿Y cuál es el problema, Sixto? Que yo lo planteo en el libro Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Hoy en día, nosotros como cristianos tenemos que plantearnos lo siguiente. Tenemos los hijos en la casa, nosotros los podemos educar como cristianos, podemos darles el ejemplo, podemos hacer todo lo que podamos de nuestra parte, pero después los mandamos a una escuela que deshace todo lo que hacemos en la casa. Entonces, un padre me preguntó en una ocasión, que lo puse como, la respuesta la puse en el libro, ¿cómo yo discernir si mandar mis hijos a la escuela o no? Bueno, uno tiene que preguntarse, ¿la escuela va a continuar y perfeccionar lo que yo hice en casa o lo va a deshacer? Si la escuela no va a continuar y perfeccionar lo que va a hacer en casa, busca otra alternativa, amigo. Wow. Definitivamente lo que estás diciendo es algo que hemos estado hablando continuamente. Necesitamos crear centros de formación académica desde la iglesia. Y yo quiero animarle, pastor, a que usted crea. No tiene usted que saberlo todo. Únase con los educadores de la iglesia. Comiencen a pensar, a nombrar un equipo de trabajo que permita a ustedes la investigación del sistema educativo de su país, el sistema, qué es lo que están enseñando en los diferentes centros educativos, y esto justifica la creación de los centros educativos. ¿Qué daríamos en un centro educativo? ¿Existen ya los programas? Claro que existen. Existen modelos. Y esto es fundamental. Si usted no tiene toda la información, busque a otras iglesias. Si no podemos hacerlo solos, nosotros como iglesia local, unámonos como iglesia, como dice Pablo, que es el ejemplo de este cristiano en California. Unámonos varios para crear un centro educativo de preescolar, primaria, secundaria, y lleguemos a las universidades. ¿Para qué? Para formar los líderes de mañana, los gobernadores de mañana, los jueces de mañana, los educadores de mañana, los misioneros de mañana, los empresarios de mañana. Esto nos permitirá tener una vida en comunidad. Pablo, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo sé yo como cristiano que en esta guerra cultural yo la estoy perdiendo o lo estoy ganando? ¿Cómo sé yo que estoy resistiendo este ataque cultural? Porque lo que me he dado cuenta, lo podemos ver en varias iglesias, que iglesias o denominaciones históricas que han caído en esta trampa, les ha faltado firmeza y vendieron sus convicciones
poniendo banderas de la comunidad gay, ordenando personas de la comunidad gay, porque ellos se sienten que no quieren luchar contra cultura. Claro, estas iglesias posteriormente comienzan a disminuir su influencia, comienzan a perder su vigencia, la gente comienza a irse. Pero yo, como cristiano, como esposo, como padre, ¿cómo sé que estoy ganando esta guerra contra cultura? En la manera en cómo están viviendo como familia. Eso dice todo. Eso nos dice todo. En la manera en la cual los padres son permisivos con cuestiones mundanas. En la manera en la cual los padres ceden a la presión social. En la manera en la cual los padres no son firmes en ciertas cuestiones educativas y de comportamiento de sus hijos. Es ahí en realidad donde vemos si alguien está ganando o perdiendo la batalla cultural. Porque nuevamente en el ámbito del cristiano y de la perspectiva cristiana, la batalla cultural no es solamente algo que combatimos contra ciertas ideologías, combatimos contra ciertas políticas. La batalla cultural también significa de qué manera ellos me están influyendo y por lo tanto me están haciendo que termine cambiando ciertas cuestiones de mi vida para acomodarme a ese mundo. Y el ejemplo de esas iglesias es un buen ejemplo porque es un ejemplo extremo, pero es un ejemplo muy claro de entender. A los cristianos siempre se nos ha acusado de que si no nos acomodamos al mundo, si la iglesia no se actualiza, la iglesia va a desaparecer. Y lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Las iglesias que se han actualizado al mundo, que se han acomodado al mundo, que han aceptado estas ideologías, son las iglesias que van a desaparecer. Y van a desaparecer literalmente. De hecho, la iglesia anglicana en Canadá hizo un censo hace poco y a este nivel de deserción de miembros, posiblemente para el año 2035 van a desaparecer. Hace poquito, de hecho, en mi canal de YouTube publiqué un video sobre esto, cómo el progresismo ha infiltrado las iglesias en Canadá, hasta el punto de que han aceptado las uniones del mismo sexo. Hay pastores que han aceptado el aborto, que bendicen el aborto, que bendicen las uniones del mismo sexo. Hay pastores en Canadá y pastoras que no creen en Dios, que predican que el cristianismo, el judaísmo y el cristianismo es simplemente una etapa del progreso de la conciencia de la humanidad para tratar de justificar la moralidad, las leyes, pero ya no hace falta eso, no hace falta recurrir a Dios. Ya hemos pasado eso, era como una historia, era la niñez de la humanidad. Al niño tú le cuentas una historia, un mito de Papá Noel, de Dios, para que simplemente el niño, claro, crea que por qué hay que portarse bien, porque Dios dijo, pero eso ya pasó. Ahora somos una sociedad post-cristiana sin Dios, no hay Dios. No hay Dios, Dios no existe, ¿no? Hay otra pastora muy conocida en Canadá, Cherry de nuevo, que cree en Dios, pero ella dice que Dios es transgénero. Y que porque no es ni hombre ni mujer, es trans. Entonces, la mejor manera de uno ser como Dios es ser trans. El ser perfecto como Dios perfecto significa ser trans para ella. Entonces, el transicionar es un ejemplo del espíritu que lleva a esa persona a un nivel. Es como si nosotros dijésemos, bueno, a ver, en el Antiguo Testamento, un profeta, Dios llamaba a un profeta, ¿no? Dios llama a un profeta que él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, ¿no? Como yo no soy digno de eso, ¿no? Bueno, hoy en día ella dice, el llamado es a ser trans, esa es la manifestación del Espíritu. Y uno dice, cuando hay y el que quiera ver un poco más de eso que explico con muchos casos, vayan a mi canal que van a encontrar ese video, donde vamos a ver toda una serie de casos extremos de la perversión de la fe cristiana, de cómo se puede pervertir una iglesia. Eso es un caso extremo, pero es bueno notarlo, porque nosotros puede que no estemos pervertidos en nuestra fe como estos pastores y estas iglesias, pero sin querer puede ser que estemos aceptando cuestiones que no son muy cristianas, que digamos, dentro de nuestra vida. Y le voy a dar un ejemplo de la infancia. En mi casa, mi mamá nos enseñó, y es un hábito, una costumbre ya que se me ha metido dentro, porque cuando a uno lo crían de chiquito,
¿no? Así es muy fácil ya generar esa costumbre. Y por eso es muy bueno educar. Es muy importante educar bien a los hijos Así chiquititos. es. Porque tú lo puedes. Yo le doy gracias a mi familia, que hay ciertas cosas que la gente dirá, mira, qué increíble Pablo lo que haces. No, que no es gracias a mí. Es gracias que de chiquito me educaron como un perrito que se lo educa para actuar de una cierta manera. Y uno sin querer, queriendo, termina con un hábito muy cristiano. Por ejemplo, mi mamá nos enseñó de niños que nosotros, como cristianos, no podíamos escuchar cierta música. Y eso, nosotros, ¿cómo nos enseñó a discernir? Si ustedes en la letra de esa canción dice algo que vaya contra la fe, ustedes tienen que pagar y no pueden escuchar eso. Porque Wow. eso va contra nuestra fe. Y puede ser que a uno le guste la música, pero eso va contra mi fe y por lo tanto ahí está el sacrificio del cristiano. Y mi mamá nos decía, ahí se demuestra ese sacrificio del cristiano, de la cruz, que ser cristiano significa tomar la cruz. ¿Y cómo la vamos a cargar? Negándonos. Entonces, en mi casa no teníamos televisión, ¿no? Y no es que solamente no teníamos televisión, yo hasta el día de hoy no tengo televisión, sino que no era solamente no tener televisión, no, era el por qué, enseñarnos por qué, porque en la televisión tú no vas a tener control de qué vas a ver y detrás de esa pantalla hay intenciones de manipulación, hay intenciones de tratar de romper tu fe, de hacer dudar de tu fe. Usted no sabe, Sisto, la cantidad de personas cristianas, la cantidad de personas que me escriben por mi WhatsApp, que lo pueden encontrar ahí en la página web, que es un WhatsApp que lo puse para que la gente haga consultas, que me escribe con dudas. Vi un programa de Discovery y ahí en Discovery decía que Jesús en realidad no existió. Entonces la gente con dudas reales. Pero la duda, ¿quién se la metió? Se la metió Claro. Discovery con un proceso de manipulación, o que Jesús en realidad nunca resucitó, que es todo un invento, dudando sobre el cristianismo. Es que en realidad hay gente que hace eso a propósito y como usa de la ignorancia de la gente. A mí no me van a poder convencer porque tengo estudios y formación, entonces yo sé desmontar muy fácilmente todas esas Claro. mentiras, pero mucha gente no. Entonces, uno tiene que tener ciertos principios en la vida donde tiene que comenzar a repensar todo lo que hace. A ver, yo tengo tal vida. ¿Esa es la vida del cristiano, sí o no? ¿Estoy realmente actuando como cristiano? ¿Estoy realmente en todo lo que hago en mi vida siendo un buen cristiano? ¿O hay elementos donde yo me estoy dando ciertas licencias? Y es ahí donde nos vamos a dar cuenta. El ser humano tiene un sentido, una conciencia, una antena interior muy profunda que nos dio Dios, donde siempre nos damos cuenta que está mal. Entonces, si a mí una persona viene y me dice, que me ha pasado muchas veces, viene una persona y me dice, Pablo, vi tu curso de 12 reglas por la vida, por ejemplo, en tu canal de YouTube, y me quebraste, ese curso me dejó, eso ha pasado mucho, me ha pasado muchas veces que viene una persona y me dice, vi ese curso y tengo que hacer un reseteo de mi vida total. Tengo que cambiar mi vida, pero no sé por dónde empezar, estoy desesperado. Bueno, ¿qué se hace en una situación así desde el punto de vista de la psicología? Tú tienes que decirle a la persona, si no sabes por dónde empezar a hacer el bien, tienes que empezar por qué mal debes dejar de hacer de tu vida. Porque aunque nosotros perdamos la capacidad de reconocer el bien, siempre mantenemos la capacidad de reconocer el mal. Y es ahí donde tienes que empezar. Todo lo que estás haciendo mal en tu vida, tus vicios, tu adicción que puede ser al alcohol, a la pornografía, a fumar marihuana, a mirar mujeres en la calle, a andar mujereando, a tener ciertas actitudes mediocres. No sé, son muchas las cuestiones. Es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta si estamos ganando o no la batalla cultural. Porque en realidad la batalla cultural es una batalla también, una batalla espiritual interna. ¿Cuándo una familia gana la batalla cultural? Cuando yo me encuentro con familias, que son muchas, gracias a Dios, que han decidido vivir como cristianos y educar a sus hijos como cristianos y tratar de sacar de las vidas de sus hijos todo aquello que pueda perjudicar ese ideal. Eso es una familia que está ganando la batalla cultural. Claro. ¿No? Y esto es algo que nosotros tenemos que hacer un examen continuamente. ¿Qué entra y qué no entra a nuestra casa? Pablo, has dicho que los medios de comunicación son el instrumento más común para imponer esta ideología. ¿Cómo convierto mi hogar en un refugio para poder contrarrestar esto? Bueno, en primer lugar, siendo drásticos, hay ciertas cosas de las cuales no voy a tener control
Y como no voy a tener control, entonces mejor no tenerlas, porque no voy a tener control sobre eso. Esa es la razón por la cual en mi familia decidieron no tener televisión. Eso no significa no tener medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Eso significa simplemente uno discernir de antemano y uno discernir qué cosas en realidad uno debería ver y qué cosas no debería ver, ¿no? Qué cosas realmente me van a entretener de buena manera y qué cosas pueden significar un peligro para mi percepción de la realidad. Hasta el punto de que en mi casa nosotros no teníamos televisión, pero sí veíamos películas cada tanto. A veces íbamos a la casa de amigos donde decíamos, bueno, se juntaban la familia, vamos a ver tal película. Pero era una película que los padres se habían asegurado que iba a ser buena para los hijos, ¿no? Claro. Entonces veíamos una película. No era que no veíamos nunca, ¿no? Veíamos una película. O jugaba Argentina y íbamos todos a un lugar donde pasaban el partido de Argentina. Íbamos a ver el partido. A lo que me refiero es que los padres tienen que tener control. Y el problema hoy en día con las redes sociales, el problema con los medios de comunicación actuales, con el celular, es que los padres no tienen control sobre qué sus hijos están viendo. Y es un problema muy grande. Hace unos días vi un documental que me habían recomendado y yo no tengo Netflix y estaba en Netflix y curiosamente en el lugar donde paramos ahora antes de venir para acá, tenía Netflix ahí. Entonces lo vimos, se llama Catfish, acaba de salir ahora, 2025. Y es una historia terrible en Michigan, entre jóvenes universitarios, jóvenes de la escuela de high school, de la preparatoria o secundaria, como le dicen en algunos países. Cuestiones terribles que ocurrieron por el celular. Pero una cosa que me impresionó es que cuando estaban haciendo el documental, yo en mi libro, Apaga el celular y enciende tu cerebro, puse el dato estadístico a nivel mundial. Los adolescentes a nivel mundial pasan 9 horas en el celular. 9 horas. En ese pueblo, Sixto, en Michigan, 13 horas al día promedio. 13 horas que los jóvenes pasan en el celular. Y las consecuencias terribles que trajo para ese pueblo, al punto de que el FBI tuvo que involucrarse. Los casos de jóvenes planteándose suicidarse por el bullying, los ataques en una misma escuela. Uno dice, se convirtió en un infierno. Todo por el celular. Entonces, yo creo que los padres tienen que ser muy drásticos en decir cómo realmente yo quiero educar a mis hijos. Y a partir de ahí, primero uno tiene que ponerse el objetivo. ¿Qué tipo de hijo quieres tener? Ahora, si una persona quiere tener un hijo manipulado, mundano, corrompido, que termine en cualquier cosa, bueno, que haga lo que quiera. El problema es que mucha gente está actuando como si ese fuese el objetivo. Eso es lo que a mí me da lástima. Porque en realidad un gran problema hoy en día, Sixto, que lo decía al principio, es que hoy en día los seres humanos no han sido educados para proponerse objetivos. Uno tiene que proponerse un objetivo, ¿no? Uno tiene un bebé y uno tiene que decir qué tipo de persona, de ser humano quiero que este bebé que acaba de nacer sea, cuando en realidad eso se lo tiene que plantear uno cuando está de novio, porque ahí uno se da cuenta si se va a casar con la persona educada o no. Es ahí donde uno dice, a ver, ¿qué tipo de hijos queremos tener cuando tenga 18 años? Bueno, que sea una persona que actúe así, así y así. Bueno, para actuar de esa manera hay que hacer todo un plan de vida. O sea, mis padres cuando ellos se casaron, no era que empezaron a parir hijos uno tras otro, ¿no? Nosotros somos 9. No, había todo un plan. Después, bueno, si Dios mandaba hijos o no, era otro tema. Pero había todo un plan detrás. Y es curioso, porque nosotros somos 9, pero cada uno es un mundo diferente, Sixto. Cada hijo, usted sabe bien, cada hijo es un mundo diferente. Y por eso los padres tienen que jugar, ¿no es cierto?, con eso, acomodándose a la situación. Estaba Pablo el primero, que actuaba de tal manera y era difícil tal vez, no tanto como este otro, y después vino este otro. Cada hijo es un mundo distinto y uno tiene que respetar ese modo de ser del niño, pero también guiar al niño y uno acomodarse a las características naturales y psicológicas del niño para tratar de potenciarlo para llegar a este tipo de ideal. Yo quiero que este niño, cuando tenga 18 años, tenga todos estos elementos y sea este tipo de persona. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, hay muchas maneras de lograrlo, hay muchas cosas que hay que plantearse, pero hay que hacer una ruta de vida. Y una cosa que me impresiona mucho a mí, Sixto, yo he tenido la oportunidad de dar muchas conferencias, cursos,
reuniones con familias en todo el continente americano. Y una cosa que me sorprende mucho es que una gran cantidad de personas, no todos porque me he encontrado casos admirables, pero una gran cantidad de personas es como que está viviendo la vida sin una hoja de ruta, Claro. sin ningún plan concreto, pase lo que pasa, como una especie de vamos atropellando un evento tras otro, pero sin ningún tipo de plan. Y como no hay un plan, en la casa no leen, los hijos hacen lo que quieren, tienen su celular, se la pasan horas en los videojuegos, porque no hay un plan. Si esa familia tuviese un plan, cambia totalmente la perspectiva. Entonces, ¿qué plan nos estamos haciendo como familia? Eso llegó a tal punto que yo en mi canal de YouTube incluso tuve que hacer un curso de formación Ujú. donde yo a los padres les enseño a hacer un plan de vida para sus hijos. Cuando mi hijo tenga 2 años, cuando tenga 4, cuando tenga 6, son todas las etapas que ese niño tiene que ir cumpliendo para pasar a la próxima. ¿Y qué tengo que hacer yo como familia? Y a mí lo que me impresionó cuando hice ese curso es la cantidad de gente que me escribía agradeciéndome por eso, porque les cambió la familia. Lo bueno es que muchas familias empezaron a hacer grandes cambios familiares porque nadie se los había dicho. Esto es que estás diciendo es fundamental, tener una ruta a seguir. ¿Cuál es el legado que usted quiere dejar? Tener claro dónde quiere dejar a sus hijos, quién quiera que ellos sean. Y esto que está diciendo Pablo es fundamental, todos. Y entre más temprano en la vida usted haga su plan de vida, su diseño de familia, usted le será Mm. más fácil. Pablo, ¿cómo te has mantenido activo y vivo en esta lucha? ¿Cómo has guardado tu corazón? Porque tu capacidad intelectual podía haberte llevado a una ambición de dinero per se, Ujú. o una ambición de fama per se, o una ambición de lo que sea, Ujú. porque tenés la capacidad intelectual, vivís en una sociedad desarrollada como Canadá, has tenido las oportunidades. Pero sin embargo, cuando yo te veo, te escucho, eh, has mantenido la esencia de tu llamado, has mantenido la esencia de tu mensaje, te has mantenido fiel a esta causa. ¿Cómo lo has logrado? Bueno, a mí me da mucha risa, especialmente lo que mencionaba usted recién del dinero. No sabe la cantidad de gente que en Twitter o a veces en los comentarios de YouTube me acusa, a ti te financia Putin. Me han acusado de que hasta Irán me financia, yo no sé por qué, que me financia Trump, que me financia, que no es Milei, que me financia Maduro. Es muy gracioso porque si fuese por una línea las acusaciones, bueno, pero no, me han acusado de que me financian todos, ¿no? Curiosamente. Te financian los evangélicos, te financia el Vaticano, o sea, es muy gracioso porque son tan grandes las contradicciones que a uno ya le da gracia. Pero, a ver, uno tiene que, primero que nada, me parece a mí, por sobre todas las cosas, agradecerle a Dios siempre. Ujú. Porque por encima de... Esta es una batalla, le decimos batalla cultural, pero es una batalla profundamente espiritual, es una batalla... hay una frase del Nuevo Testamento que básicamente dice que nuestros enemigos no son los emperadores, los reyes de esta tierra, sino que son las fuerzas, las potestades. Hace una referencia, ¿no es cierto?, a poderes oscuros, a Ujú. poderes preternaturales, a poderes demoníacos que en definitiva son los que tratan de desestabilizar y destruir lo que Dios ha querido para este mundo. O sea, la presencia del demonio es muy real y yo creo que ideologías como la ideología de género, el comunismo, la misma secularización, son ideologías demoníacas, son ideologías de inspiración demoníaca. Ciertamente, la ideología de género es muy clara que busca destruir la dignidad del hombre y la imagen de Dios en el ser humano, por la autodestrucción, por la automutilación. Entonces, hay algo profundamente demoníaco. Entonces, yo creo que, en esta batalla es esencial mantenerse lo más cerca de Dios posible, Ujú. porque si uno está luchando contra una fuerza mucho más grande que cualquier ideología humana, uno tiene que estar cerca de Dios, es la única manera. Ujú. Eh, Uno tiene que ser muy consciente de que está aquí porque Dios lo quiere
y que uno a su vez tiene que ser lo más fiel posible a ese llamado de Dios, pero eso también significa que uno tiene que hacer mucha oración, tiene que hacer mucha reflexión y tiene que pedir mucho discernimiento, mucho discernimiento. Hace poquito el presidente J.D. Vance, cuando fue este ataque de un ideólogo de esto del género que mató a varios niños en una iglesia católica en Minnesota, el presidente J.D. Vance estaba en una fábrica en Wisconsin con los trabajadores, con sus cascos, todo, y él les pidió, por favor, que hagamos una oración Ujú. por esos niños y por esas familias. Imagínense ese momento tan duro, ¿no?, de perder a sus hijos. Y inmediatamente el gobernador de California y muchos otros demócratas salieron a atacarlo con cosas muy crueles, muy demoníacas. Por ejemplo, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo: ¿para qué van a orar como si la oración fuera a hacer algo? Si estaban orando cuando los mataron. Diciendo, miren qué poder tiene la oración, miren cómo les sirvió la oración. O sea, la oración no sirve para nada. O sea, terrible lo que dijo el gobernador. Y una de las cosas que yo hice un video ahí en mi canal de YouTube explicando por qué debemos orar, ¿no? Hay muchas razones por las cuales tenemos que nosotros orar. Pero una de las cosas que comenté yo ahí en el video es que yo, antes de hacer cualquier video, y lo hicimos ahora, antes de esta, no sé si esto va a salir, capaz que no sale en el video, pero usted hizo una oración pidiéndole a Dios que nos guíe, pidiéndole a Dios que en definitiva sea Él el que a través nuestro, que somos meros instrumentos, se manifieste. Y yo todas las veces, todos los días, yo me levanto y lo primero que hago a las mañanas, mientras me lavo la cara, cepillo los dientes, empiezo a pensar, bueno, hoy Dios tiene una misión para mí. A veces no sé cuál es la misión porque es un día común y corriente. Hoy, esta mañana me levanté y con la conciencia de que, y ya lo venía preparando así de varios días, tengo que hablar el viernes en Focus on the Family, Enfoque en Familia, va a ser un día especial. Y uno le pide a Dios que le dé la sabiduría, que le dé las palabras, que le dé, porque en definitiva después Dios es el que toca los corazones. Entonces yo creo que Dios sobre todas las cosas, y de parte de uno simplemente tratar de ser lo más fiel que pueda a ese llamado y no perder jamás de vista que como cristianos todo lo que hacemos tiene que estar orientado a Dios, todo lo que hacemos. Y yo creo que es la única manera de asegurarnos, que no quiere decir que lo vamos a lograr, pero de asegurarnos de no equivocarnos. Porque en cuanto uno ya empieza a buscar otras cosas, es cuando las personas se pierden. Así es. Mira, a ver, muchos dirán, no, pero es que yo tengo que trabajar. Sí, trabaja. Necesitas el dinero para pagar tu casa, para pagar tus cuentas, para pagar la ropa de tus hijos, para pagar la comida que necesitan. Necesitas vivir de una manera digna, necesitas tener una buena casa, pero ese no es el objetivo, es un objetivo secundario. El objetivo primario es siempre poner a Dios sobre todas las cosas. Y eso ya lo dijo Jesús cuando dijo: todo lo demás se dará por añadidura. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Entonces, nunca poner ni el dinero, ni el qué dirán los demás, ni el tratar de complacer. Por eso también a mí me parece que me odian de todos lados. Me odian de esta facción, me odian de aquella, me odian de esto, de aquello. ¿Por qué? Porque yo no hablo ni en mi canal de YouTube, ni nunca para complacer a nadie y tratar de... No, yo hablo para ser una voz en el desierto también, porque nosotros como cristianos tenemos ese llamado a ser profetas. El profeta, y eso es algo que lo aprendí después de mucho leer las Escrituras, el profeta no era solamente el que veía el futuro, el que profetizaba, ¿no? Que en griego significa ver de antemano. La función principal nosotros lo llamamos así, profeta, porque es lo más espectacular del profeta, ¿no es cierto? Pero en realidad la función principal del profeta, ¿cuál era? La de enseñar. La de señalar lo que estaba mal. Entonces, ¿qué le pasaba a los profetas en el Antiguo Testamento? A todos los mataban. Todos los profetas los mataban. O sea, el pueblo judío, que era el pueblo de Dios, mató a todos los profetas y mató a Jesús también. O sea, es algo misterioso, ¿no es cierto? Y nosotros como cristianos estamos a ser llamados profetas, todos los cristianos.
Con el bautismo recibimos ese don de ser profeta. Y ser profeta no es entonces pretender hablar en lengua, pretender decir el futuro, porque eso puede ser un engaño también. No, ser profeta es tratar de vivir de la mejor manera posible y ser testimonio primero con la vida, y si Dios lo pone y le da la oportunidad, también con la palabra, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Dar testimonio de ese llamado de Dios. Entonces, yo creo que siempre nosotros tenemos que siempre agradecer a Dios. Pero yo también, en segundo lugar, quiero señalar a toda la gente, las miles de personas que yo sé que oran por lo que yo hago. Y me ha pasado muchísimas veces, a mí me llena el alma de gozo cuando familias enteras me dicen: Pablo, nosotros a la noche ponemos tu nombre y te mencionamos cuando oramos. Wow. Pedimos por tu trabajo, que Dios te mantenga fuerte, firme, porque ellos lo hacen como un agradecimiento, porque la gente dice: mira, nosotros vimos tus cursos y eso y nos cambió la vida, hicimos esos cambios. Hoy, seguramente, después de este video, usted hizo un llamado a las familias a discernir, a los pastores a pensar nuevos emprendimientos para su iglesia, sus escuelas. Y para mucha gente esto es un llamado de Dios. Dios está ahora usando un instrumento, un profeta que diga: esto es lo que tienen que hacer. Y entonces para muchas familias eso puede significar un cambio sustancial de su vida, para bien. Y esa gente, una de las maneras que la gente agradece es orando. Y yo creo que esa oración y yo le agradezco enormemente siempre a la gente que lo que más agradezco es eso, el orar, porque es una misión de Dios. Yo lo veo así, como una misión de Dios, que yo no elegí. No es que dije: ¿qué misión quiero tener para que la gente ore? No, Dios a uno lo tiró así en el medio de esto, ¿no? Yo jamás elegí hacer esto. Se fue todo, la providencia de Dios se fue dando, ¿no? Claro. Entonces, agradecer eso. Qué hermoso. También. Y quiero animarte a seguirlo haciendo, a guardar tu corazón. Para nosotros es un honor tenerte como amigo en Enfoque a la Familia. Y una vez más, en nombre de todos los que te admiran y te escuchan, quiero darte gracias por lo que haces. Gracias por haber estado acá hoy también en Enfoque a la Familia. Para mí es un honor y una alegría enorme venir siempre para acá. Muchas gracias. Él es Pablo Muñoz Iturrieta. Hoy hemos tenido cátedra acá en Enfoque a la Familia. Yo quiero animarlo a que usted pueda ver esto con otros líderes, otros padres, con otros actores sociales que están preocupados por lo que hoy vivimos y que nos preguntamos: ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué debo de hacer yo como persona, con mi familia, con otras familias y como iglesia? Démonos la oportunidad de reescribir la historia. Y si quiero dejar una idea clara en su corazón, construya un proyecto de vida personal y familiar. ¿Dónde quiero dejar a mis hijos cuando crezcan? Cuando me toque partir, ¿qué me gustaría que ellos me dijeran a mí? Papá, mamá, gracias por pagar el precio, por enseñarnos, por educarnos, por formarnos. Cuando yo veo a Pablo, y como él lo ha dicho, es el fruto de padres intencionales que, dejando la comodidad, decidieron formar hijos que pudieran impactar el mundo. Y hoy vemos el resultado de esto. Bendigo tu vida, bendigo tu misión como padre, como esposo. Bendigo lo que haces como líder en tu comunidad y te animo a que permanezcamos fieles en entender que hemos sido llamados para ser sal y luz en este mundo. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.